Bien, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al metabolismo de agua y electrolitos y lo que concierne al metabolismo del iodo, y después vamos a hablar mecanismo de acidificación urinaria, acuaporinas y pruebas de función renal por último. Bien, vamos a avanzar todo lo que podamos ahora. En cuanto al metabolismo del agua, el agua es el solvente orgánico por excelencia en el organismo. Su distribución va a estar presente tanto en el fluido intracelular como en el fluido extracelular. Y va a ser el solvente universal de todos los compuestos en el organismo. Dentro de las fuentes de origen del agua, como aparece en la diapositiva, tenemos el agua de las bebidas, que ingresan al organismo alrededor de 1.300 mililitros en 24 horas. Luego tenemos el agua preformada, que es 850 mililitros, y después tenemos el agua de oxidación, que es 350 mililitros. El agua preformada es aquella agua, voy a ok, el agua preformada es aquella agua que está contenida dentro de los alimentos sólidos. Todos los alimentos sólidos va a tener su parte sólida, pero también va a estar constituida por agua, igual que en el organismo. Aproximadamente el organismo del ser humano, el adulto, el 60% está constituido por agua. Mientras menor es la edad, como vamos a ver más adelante, mayor va a ser la cantidad de agua en el organismo. Entonces, volvemos a recapitular que dentro de las fuentes de origen y que va a ingresar al organismo en 24 horas, el agua de la bebida es 1.300 mililitros, el agua preformada que está contenida dentro de los alimentos sólidos 850 mililitros y el agua de oxidación 350 mililitros. Las vías de ingreso al organismo en condiciones normales es la vía oral, pero en condiciones patológicas es la vía parenteral, como por ejemplo en los casos de deshidratación. Una deshidratación leve se puede manejar por vía oral, pero una deshidratación moderada o severa necesariamente tiene que utilizar la vía parenteral o en casos especiales, por ejemplo, cuando hay una cirugía, en el momento de la cirugía se tiene que poner una vía periférica para hidratar al paciente. Los requerimientos diarios de agua, los requerimientos diarios de agua es de 35 a 45 mililitros por kilogramo de peso corporal en el adulto. Van a encontrar ustedes también en alguna literatura que van a encontrar de 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso corporal. De tal manera que más o menos un paciente de 70 kilos, si tomamos como en cuenta el 50 mililitros por kilogramo de peso corporal, más o menos los requerimientos diarios van a oscilar entre 3.500 mililitros en 24 horas. Estos requerimientos, como les decía hace un momento, van a incrementarse de acuerdo a la edad a la edad que presenta la persona. Cuando son más pequeños requieren mayor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque digamos, la composición corporal de agua en el niño es mucho mayor. Aproximadamente el 80% del cuerpo en los niños es, sobre todo en los lactantes, es agua, más aún ahí en los neonatos. Entonces, por eso los requerimientos van aumentando. Un neonato, por ejemplo, hasta el mes de vida, necesita alrededor de 150 mililitros por kilogramo de peso corporal de agua al día, mientras que cuando en la época o en la lactancia hasta el año de edad va a necesitar 100 mililitros por kilogramo de peso corporal, y esto conforme va aumentando la edad va disminuyendo. Por ejemplo, a los 5 años se necesita alrededor de entre 70 a 80 mililitros de agua, eh, requerimientos de agua por kilogramo de peso corporal, y esto va disminuyendo conforme va aumentando la edad, a tal punto que los requerimientos de agua en el adulto van a ir entre 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso corporal. En cuanto a la absorción del agua se lleva fundamentalmente en dos niveles. A nivel del estómago se va a absorber cierta porción de agua y lo va a hacer por un transporte de tipo pasivo. Y también fundamentalmente, y el más importante, es en el nivel del intestino delgado,
que se va a absorber a nivel del yeyuno e ilion y que va a ser favorecida su absorción por un transporte activo por la absorción de sodio mediante la bomba de sodio y potasio y lo hace mediante un transporte activo por este mecanismo de bomba de sodio y potasio a nivel intestinal. La distribución del agua se hace fundamentalmente en los dos espacios importantes en el organismo. En el espacio intracelular, el 55% que va a entrar netamente dentro de la célula, y en el espacio extracelular 45%, y va a estar distribuida de la siguiente manera. 7.5% va a corresponder al plasma, un 20% al tejido linfático intersticial, o sea, va a estar entre el espacio intersticial y el tejido linfático. En el tejido de soporte un 15%. El tejido de soporte se refiere a los dientes, fundamentalmente a los huesos y el cartílago. Y en el espacio transcelular 2.5%. El espacio transcelular es aquel espacio que en condiciones normales es un espacio que es virtual, pero que en condiciones patológicas se transforma en un espacio real. Por ejemplo, en el espacio que hay entre las dos pleuras a nivel pulmonar, tanto la pleura visceral como la pleura parietal, no es un espacio, están pegadas las pleuras, pero que en determinado momento se puede producir un derrame, ¿no? Un derrame a nivel entre estas dos pleuras y hacer un derrame torácico, ya sea líquido, si es un neurotórax, si es sangre, un hemotórax, o si es aire, un neumotórax. Igual, por ejemplo, sucede en nivel intestinal. En nivel intestinal, el intestino tiene líquido entre sus paredes, pero cuando se produce una obstrucción intestinal, este líquido se almacena en las asas intestinales y dilata las asas intestinales y deja de ser un espacio real, perdón, virtual, para convertirse en un espacio real. Igual manera, por ejemplo, a nivel cerebral, a nivel de los ventrículos que tenemos, normalmente hay líquido ahí en los ventrículos, pero que no son espacios realmente virtuales. Pero cuando existe alguna obstrucción en los conductos de drenaje del líquido cefalorraquídeo, se comienza a acumular el líquido cefalorraquídeo y se produce lo que se llama la hidrocefalia y por lo tanto crea un espacio que es virtual, se convierte en un espacio real. Perdón un ratito, que no funciona esto. Pásame por favor la otra lámina. Bien, en cuanto a la excreción del agua, se produce por tres vías fundamentalmente. 50% lo hace a través de los riñones, ¿no? Por un mecanismo de filtración glomerular y que va también a tener importancia a nivel sobre todo del asa ascendente de Henle, donde se produce una absorción de agua o también se produce lo que se llama el clearance o depuramiento de agua libre a nivel del asa de Henle. Pero entonces la eliminación de agua por los riñones va a estar manejada por una filtración glomerular, por un manejo de lo que se llama el clearance de agua libre, en la cual más o menos entran en juego, no se imaginen, alrededor de 30 litros de agua al día, el intercambio que puede producirse a nivel del asa intestinal a través del clearance de agua libre. Pero también se elimina agua a través del tubo contorneado distal, donde existe una hormona que es la aldosterona que va a permitir también la reabsorción de agua a nivel intestinal junto con la del sodio y va a secretar hidrogeniones más potasio. Entonces se reabsorbe agua a nivel de túbulo contorneado distal, esta es acción influenciada por la aldosterona, y se va a eliminar potasio más hidrogenión. Esto con la finalidad de mantener la electronegatividad la electronegatividad a ambos lados de la membrana. Luego el 45% lo hace a través de la perspiración insensible.
No es respiración, sino es perspiración insensible. La perspiración insensible se refiere a la pérdida de agua que hay a través del sudor y a través de la respiración. A eso se llama perspiración insensible. Y un 5% lo hace a través del tracto gastrointestinal. Si ustedes recuerdan la lámina anterior, había ingresos totales en el organismo alrededor de 2.500. 1.300 por el agua de la bebida, 850 por el agua preformada de los alimentos sólidos y 350 producida por el agua de oxidación. El agua de oxidación, ¿a qué se refiere? El agua de oxidación se refiere al agua que se va a producir a través de los tres metabolitos, de los tres metabolismos, perdón, de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos. Entonces, de estos tres, ¿cuál es el más importante? ¿Quién da mayor cantidad de agua? El que da mayor cantidad de agua son los glúcidos. Los glúcidos van a dar aproximadamente 0,8 mililitros de agua por cada gramo de degradación de glúcidos. En segundo lugar, las proteínas, que es de 0,4 miligramos por cada 0,4 mililitros por cada gramo de degradación de proteínas, y el que menos el líquido da, menos agua da, son los lípidos. Da el 0,08 mililitros, 0,08 mililitros por cada gramo de degradación de la grasa. Entonces, ahí con esa cantidad estamos sumando 2.500 mililitros. Pero igual, para que se mantenga un equilibrio en el organismo, los ingresos deben ser igual a los egresos. Por eso la orina se va a eliminar como promedio 1.400 mililitros, que es el 50% aproximadamente que se elimina de agua por los riñones. En la perspiración insensible, que es 900 mililitros, pero 500 mililitros es facultativo, o sea, en otras palabras, hay 500 mililitros necesariamente, obligatoriamente, que se deben eliminar a través de la respiración y la piel, o sea, a través de la sudoración. Entonces se pierden 900 mililitros, pero si no se pierden los 900, necesariamente lo mínimo que se debe perder es 500 mililitros, sumando la respiración más las pérdidas de agua que se lleva a cabo mediante el sudor. Y mediante las heces se van a perder 200 mililitros de agua, lo que hace un total de 2.500 mililitros. Entonces, en este caso, los ingresos van a ser igual que los egresos. O sea, 2.500 ingresos con 2.500 de egresos para que haya un equilibrio hídrico dentro del organismo. La siguiente, por favor. Irving, la siguiente. Por favor, ¿pueden pasar la siguiente? Bien. ¿Cómo se lleva a cabo la regulación del agua? En la regulación del agua existen tres mecanismos de regulación. El primero, que es mediante la sed; el segundo, mediante la acción hormonal; y el tercero, mediante el riñón. La regulación en cuanto a la sed, existen dos estímulos. El primero, que es el aumento de la osmolaridad del fluido extracelular. O sea, el líquido que está en el fluido extracelular, o sea, a nivel de los espacios intersticial, a nivel plasmático, a nivel de los elementos sólidos, entonces van a tener una determinada osmolaridad. Cuando esa osmolaridad aumenta por diversos motivos, entonces, ¿en qué casos puede aumentar? Cuando hay una ingesta exagerada de sodio. Sabemos que el sodio es el catión más importante del fluido extracelular, y que da las 2/3 partes de la osmolaridad del fluido extracelular va a estar dada por el sodio. Entonces, una de las causas por aumento de sodio. Otra de las causas cuando hay deshidratación y se pierde agua, solamente agua. Por eso es que cuando uno suda, cuando uno hace una actividad física, pierde líquido, pierde agua. Entonces, por eso viene un mecanismo compensatorio que es la sed. ¿Por qué? Porque se aumenta la osmolaridad del fluido extracelular.
Ahora, no solamente por el sodio, no solamente por la pérdida de agua, existen otros elementos, otros metabolitos que al aumentar en el fluido extracelular también van a aumentar la osmolaridad. Por ejemplo, la glucosa, en los casos cuando la glucosa está muy alta, los pacientes diabéticos, si ustedes recuerdan, han hecho ya el seminario, el paciente presenta polidipsia, o sea, mucha necesidad de ingesta de agua. ¿Por qué? Porque la osmolaridad en el fluido vascular está incrementada y el fluido vascular pertenece al fluido extracelular. Entonces, se produce mayor concentración de glucosa y por lo tanto la necesidad imperiosa de tomar líquido. De igual manera, por ejemplo, cuando existe incremento de urea, la urea también puede incrementarse cuando no se elimina a través del riñón porque hay una falla renal, porque hay un riñón que no funciona bien, entonces por lo tanto se va a eliminar esto. Entonces, todo este aumento de concentración en el fluido extracelular, ya sea por aumento de sodio, por aumento de glucosa o diversos otros metabolitos como la urea, o por una pérdida necesariamente de líquido, entonces va a aumentar la necesidad de tomar líquido. Entonces, el aumento en la osmolaridad por aumento de estos metabolitos va a producir que se estimule la sed. El otro mecanismo es disminución del fluido extracelular. Ya habíamos eh, eh, comentado hace un momento cuando hay una sudoración profusa o cuando hay deshidratación. Por ejemplo, en la diarrea. En la diarrea hay deshidratación porque se pierde agua del fluido extracelular mediante las heces. Entonces, se va a producir una pérdida de líquido o puede haber una sudoración profusa y por lo tanto es otro estímulo para que se produzca la sed. El estímulo de la sed se encuentra a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los núcleos paraópticos y paraventriculares, a nivel de la parte media del hipotálamo. Luego viene la acción hormonal. La acción hormonal está dada fundamentalmente por dos hormonas. Una que es la hormona antidiurética, la hormona antidiurética que se va a producir a nivel de la neurohipófisis, ¿no? La hormona antidiurética se va a producir en la hipófisis posterior, pero va a ser estimulada por el hipotálamo. El hipotálamo tiene unas conexiones con la parte posterior de la hipófisis, o sea, con la neurohipófisis, y a esas conexiones se le llaman pituicitos, que son unas terminaciones nerviosas alargadas y que conectan el hipotálamo con la neurohipófisis, a eso se le llama pituicitos, y van a producir el estímulo para que se produzca la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, cuya acción periférica va a situarse a nivel del túbulo contorneado distal y también del túbulo colector. Entonces, ¿qué hace la hormona antidiurética? La hormona antidiurética lo que hace es ahorrar agua. Por eso se llama hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética puede ser bloqueada por múltiples sustancias, pero también puede ser estimulada por otras. Entonces, ¿qué es la hormona antidiurética? La hormona antidiurética, por ejemplo, es bloqueada por el alcohol. Por eso es que cuando toman alcohol van al baño cada rato. ¿Por qué? Porque el alcohol bloquea la hormona antidiurética, por lo tanto va a bloquear la hormona y por lo tanto va a hacer que se produzca mayor diuresis. Pero también va a haber factores estimulantes. Los factores estimulantes tenemos el tabaco, tenemos los derivados opiáceos, como la mepiridina, ¿no? Los varios opiáceos como la mepiridina y también algunos antineoplásicos como el metotrexato y la vincristina, que también van a estimular la acción de la hormona antidiurética. En cambio, el gran potente y bloqueador de la hormona antidiurética es el alcohol. Luego tenemos la aldosterona. La aldosterona, que es un mineralocorticoide, y este va a estar en relación con el metabolismo del sodio y del potasio, ¿no? Este mineralocorticoide que se va a producir a nivel de la glándula suprarrenal va a tener acción con relación o va a tener relación en las concentraciones de sodio y de potasio. Entonces, ¿en qué momento se estimula la aldosterona? La aldosterona se estimula
con una disminución de la relación de las concentraciones de sodio y potasio en el extracelular. En el espacio extracelular, el que existe mayor cantidad es el sodio y menor cantidad el potasio. Entonces, ¿en qué momento existe una disminución de la concentración del extracelular? Cuando disminuye el sodio y aumenta el potasio. O sea, baja el sodio y aumenta el potasio, entonces se va a producir una estimulación para la producción de aldosterona, que va a funcionar a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector. ¿Y cuál es la acción de la aldosterona? La acción de la aldosterona es ahorrar sodio y agua y eliminar potasio e hidrogenión. Por eso es que si baja la cantidad de sodio en el extracelular, lo que hace el organismo, lo que hace el riñón es ahorrar sodio y eliminar potasio. Entonces, una disminución de las concentraciones de sodio y potasio puede ser, o baja solamente el sodio y el potasio está normal, o baja el sodio y aumenta el potasio. También es otro mecanismo para que se produzca el aumento de la producción de la aldosterona. Otro de los mecanismos es la producción de renina. La renina es una hormona que se produce a nivel del aparato yuxtaglomerular, a nivel de la base de la arteriola aferente, a nivel del nefrón. Entonces, esta producción de renina va a estimular a la producción de renina, la producción de renina, angiotensina y aldosterona. Entonces, la renina va a viajar hacia el hígado y va a producir ahí lo que es la angiotensina. Produce la angiotensina 1 y la angiotensina 2, la que es la mayor cantidad o mejor dicho, la que es bastante vasoconstrictora es la angiotensina 2. La angiotensina 2 es una sustancia bastante vasoconstrictora, por eso es que y eso produce aumento de la presión arterial, aumento de la tensión arterial en el organismo. Por eso es que algunos medicamentos bloquean la enzima que va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, y entonces se va a producir una disminución en la angiotensina 2, porque es bastante presora, bastante vasoconstrictora. Entonces, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, se produce también por estímulos de la baja de concentración de sodio en el organismo. Se baja el sodio, se produce, hay una disminución en la pérdida, o un aumento en la pérdida de agua, entonces se produce la renina. Entonces la renina produce angiotensina 1, angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a producir aldosterona a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, esa es la forma como regula el agua desde el punto de vista hormonal. Y a nivel del riñón se juega la regulación de agua es por un juego de presiones, donde juegan la presión de filtración, o sea, la presión que viene del glomérulo, versus la presión que tiene el túbulo contorneado proximal. O sea, hay un juego de presiones entre el glomérulo, la filtración del glomérulo, con la presión que se va a ejercer a nivel de los túbulos contorneados. Entonces, de esta manera, el riñón va a ejercer alguna regulación del mayor o menor pérdida de agua, pero también lo hace a nivel del nefrón, lo que habíamos mencionado hace un momento, bajo la forma de clearance de agua libre que se lleva a cabo a nivel del asa descendente de Henle. El asa ascendente de Henle. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las funciones del agua? En primer lugar, forma la estructura de la célula, es un medio para la difusión de iones, ¿no? Forma la estructura de la célula porque el agua va a estar en todas partes. Es un medio para la difusión de iones porque por ahí van a pasar todos los electrolitos, los iones sodio, potasio, magnesio, etc. Sirve para el transporte de alimentos y sustancias de desecho. Eso es así porque en todos lados va a estar, por ejemplo en la sangre. Interviene en la regulación de la temperatura corporal por lo que va a... ¿Cómo regula la temperatura corporal? Porque también a nivel del centro de la, digamos, de la regulación de la temperatura va a estar a nivel del hipotálamo. Entonces, una disminución de agua altera, por ejemplo, una deshidratación muy severa puede dar hasta fiebre. Entonces, ¿por qué? Porque hay una disregulación del centro de regulación de la temperatura a nivel del hipotálamo.
Es el solvente universal de los fluidos corporales. Es un vehículo de hormonas y enzimas. Todas las hormonas y enzimas van a viajar por la sangre o por los fluidos que se encuentran entre las células o dentro de las células que pueden almacenarse también. Pero estas van a estar, digamos, dentro o contenidas dentro de lo que es el agua. Por eso es un vehículo, decimos, de enzima y hormona. E interviene en la regulación hemodinámica del organismo. Lógicamente estamos hablando de los cuadros de deshidratación, de pérdida de agua. Entonces, el estado hemodinámico del organismo está fundamentalmente dado por el agua. Entonces, por eso es que interviene en la regulación hemodinámica del organismo. La siguiente, por favor, Irving. Vamos a hablar ahora de un catión, el catión más importante que hay en el fluido extracelular, que es el sodio, ¿no? Habíamos mencionado hace un momento que el sodio da las 2/3 partes de la osmolaridad sérica. El otro tercio va a estar dado por la glucosa, la urea. De tal manera que un equivalente de sodio es igual a 23 gramos. El sodio, lógicamente, va a ser un catión porque tiene valencia positiva. Y un miliequivalente de sodio es igual a 23 miligramos. O sea, en este caso, como son monovalentes, su normalidad va a ser igual a su molaridad. Un miliequivalente de sodio es 23 miligramos y una milimol de sodio es igual a 23 miligramos. Entonces, en este caso, todos los iones que son monovalentes, su osmolaridad va a ser igual, o perdón, su normalidad va a ser igual a su molaridad. La concentración en el organismo es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Las fuentes de origen, las fuentes de origen del sodio van a estar incluidas fundamentalmente en lo que es la sal, o sea, en el cloruro de sodio, que va a estar contenida en los alimentos y sirven para preparar los alimentos diariamente. También va a estar presente en todos los aditivos alimenticios, en aquellos aditivos alimenticios como la pimienta, etcétera, 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 va a tener sodio también. También en las carnes, fundamentalmente en las carnes rojas. La vía de ingesta del sodio en condiciones normales es la vía oral y en condiciones patológicas es la vía parenteral, igual que el agua. A veces puede ser una deshidratación muy profusa, muy severa, entonces lo que hay que hacer ahí es administrar líquidos y electrolitos, porque el agua no se pierde sola. El agua va acompañada de sodio y el sodio va acompañado de un catión que es el cloro, que siempre van de la mano en el organismo. Por ejemplo, eso es en el sudor, por ejemplo, no se pierde tanto sodio como cloro. En la diarrea, por ejemplo, se pierde más potasio, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Dentro de los requerimientos diarios del sodio va de 1.5 a 2.000 equivalentes por kilogramo de peso corporal. O también se puede expresar en kilocalorías. O de 3 a 6.000 equivalentes por 100 calorías. Puede ser en 1.000 equivalentes o puede expresarse sus requerimientos en calorías. Pero lo que se estila con más frecuencia en la práctica es los 1.000 equivalentes en la normalidad, o sea, de 1.5 a 2.000 equivalentes por kilogramo de peso corporal. Luego tenemos cómo es que se lleva a cabo la absorción del sodio. Y habíamos mencionado también anteriormente que el agua se absorbía a nivel intestinal bajo un sistema de la bomba de sodio y potasio que va a estar gobernada por un sistema de enzimático que se llama el sistema ATPase. Entonces lo va a hacer también a nivel intestinal por un sistema ATPase. Pero este sistema ATPase va a estar activado gracias a la presencia del sodio y del potasio. O sea, para que funcione ese sistema enzimático, necesariamente tiene que estar bajo la presencia de sodio y potasio. Entonces se va a absorber el agua, se produce el mecanismo de la activación del sistema ATPase por la bomba de sodio y potasio y se va a absorber el sodio, pero también se absorbe agua. La siguiente, por favor. Irving, la siguiente.
¿Cuál es la distribución del sodio en el organismo? En el organismo se va a distribuir el sodio alrededor de 58 mil equivalentes por kilogramo de peso corporal. De tal manera que en el espacio extravascular vamos a tener lo siguiente. En el sodio plasmático, 11.2%, desde el sodio que va a estar a nivel del vaso sanguíneo. El sodio linfático intersticial es mucho mayor, un 29%, aquel que va a estar entre las células y a nivel de la linfa. A nivel del tejido conectivo denso y cartílago, 11.7%. El sodio óseo total, 43.1%. Y miren la cantidad de sodio que existe a nivel del hueso. El sodio intracelular es poquito, 2.4%, y el sodio transcelular, 2.6%. El sodio transcelular, como les mencionaba al inicio, es aquel espacio en que en condiciones normales es virtual, pero en condiciones patológicas es real, como en los casos de obstrucción intestinal, en los casos de hidrotoras, de motoras, etc. O en el caso de hidrocefalia, ¿no? en la que el espacio virtual se convierte en espacio real. La excreción del sodio se hace el 95% a través del riñón y 5% se hace a través de la piel y tracto gastrointestinal. Entonces, ¿por qué se produce esta excreción? Primero va a estar influenciada por la aldosterona a nivel del túbulo contorneado distal y colector, pero también a nivel del túbulo contorneado proximal. A nivel del túbulo contorneado proximal también se produce un intercambio de sodio por hidrogenión. Entonces, a ese nivel también se va a estimular la excreción de sodio. La regulación del sodio se hace por acción hormonal. Ya habíamos dicho, en primer lugar, la aldosterona, que va a estar influenciada por o mejor dicho, su mecanismo de acción va a estar dado a nivel del túbulo contorneado distal y colector, cuya función es reabsorber sodio y agua y eliminar potasio e hidrogenión. Pero también se reabsorbe cloro para mantener la electronegatividad a ambos lados de la membrana. Pero también a nivel del riñón existe una prostaglandina, que es la prostaglandina A2, también llamada medulina, que se encuentra en la médula renal. Entonces la prostaglandina A2 o llamada medulina también va a ejercer su acción a nivel del nefrón, a nivel del túbulo contorneado distal, y lo que va a hacer es hacer de que se elimine mayor cantidad de sodio. Por eso se llama también factor natriurético. Y se ha visto que este factor natriurético no solo se produce a ese nivel, sino también se produce a nivel de las aurículas, fundamentalmente a nivel de la aurícula derecha. Igual manera, a nivel del riñón vamos a tener la medulina, vamos a tener las presiones tanto de filtración glomerular como la presión también a nivel del túbulo contorneado proximal. Pero esto también, esta pérdida de sodio o ahorro de sodio va a estar dada también de alguna manera o influenciada por los corticoides. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las funciones del sodio? Las funciones del sodio tenemos, mantiene la osmolaridad del fluido extracelular. Habíamos dicho ya que la osmolaridad en el fluido extracelular, las 2/3 partes va a estar dada por el sodio. Interviene en la osmolaridad intracelular. Sabemos que hay una cantidad, digamos, muy mínima de sodio, que es 2.4% a nivel intracelular, pero de todas maneras interviene en la osmolaridad intracelular. Interviene en el equilibrio ácido-base. Interviene en el equilibrio ácido-base mediante la formación del bicarbonato de sodio, del par conjugado bicarbonato de sodio ácido carbónico, ¿no? Que es el segundo, digamos, la segunda mecanismo de regulación del equilibrio ácido del equilibrio ácido-base en el organismo, porque el primero es la hemoglobina. Entonces, interviene en el equilibrio ácido-base mediante la formación del par conjugado bicarbonato ácido carbónico. Interviene en la irritabilidad neuromuscular junto con el calcio y con el potasio. Entonces, ¿por qué? Porque hay un intercambio de calcio, de sodio y de potasio cuando se produce la irritabilidad neuromuscular.
Mantiene la tensión arterial, lógicamente mantiene la tensión arterial porque habíamos dicho que el sodio mantiene la osmolaridad en el fluido extracelular, pero también a la vez retiene agua, por lo tanto va a mantener la tensión arterial. Forma parte del tejido óseo. Habíamos visto ya que es importante la cantidad de 29% que tiene formando el tejido óseo. Y participa en la formación del complejo enzimático sodio-potasio ATPasa, que va a permitir que se produzca la bomba de sodio y potasio y por lo tanto la absorción de sodio y agua a nivel intestinal. La siguiente, por favor. Luego tenemos el otro anión, este sí es un anión porque el cloro tiene valencia negativa, y tenemos que también acá, como es un ion monovalente, también su molaridad va a ser igual a su normalidad. Un equivalente de cloro es igual a 35.5 gramos, pero es una cantidad muy alta el equivalente, entonces lo expresamos en 1000 equivalentes. Un 1000 equivalente es igual a 35.5 miligramos. Y una milimol de cloro también va a ser igual a 35.5 miliosmoles. Una milimol va a ser igual a 35.5 milimoles, de tal manera que su molaridad va a ser igual a su normalidad porque es un es un anión monovalente. La concentración en sangre es de 96 a 105 mil equivalentes por litro. Las fuentes de origen son iguales que la del cloro, las del sodio. O sea, va a estar contenida en la sal porque forman juntos el cloruro de sodio. Por eso el sodio nunca está separado del cloro en los aditivos alimenticios y también a nivel de las carnes rojas fundamentalmente. En los embutidos también. En los embutidos, en las carnes rojas. Los requerimientos diarios es de 1.5 a 2.000 equivalentes por kilogramo de peso corporal. Y la absorción del cloro se lleva a cabo igualito que la absorción del sodio, porque van de la mano, en el organismo también van a estar juntos. Entonces, lo van a hacer mediante la bomba de sodio y potasio por el sistema enzimático sodio-potasio ATPasa sensible. Entonces, eso permite que se lleve a cabo el mecanismo de absorción de cloro a nivel intestinal mediante la bomba de sodio y potasio. La distribución del cloro en el organismo es de 33 mil equivalentes por kilogramo de peso corporal. ¿Cómo se distribuye estos 33 mil equivalentes? El cloro plasmático, a nivel del plasma, 13.6%. El cloro linfático intersticial, 37.3%. Imagínense la cantidad tan importante que hay de cloro a nivel linfático de la linfa y del intersticio. El tejido conectivo denso y cartílago, 17%, ahí están incluidos los huesos, el cartílago. El nivel del cloro óseo, 15.2%, a nivel intracelular, 12.4%, mayor que la cantidad del sodio, que es 2.4%, y el cloro transcelular, que es 4.5%, o sea, en aquellos espacios que son virtuales, pero en condiciones patológicas se vuelven reales. La siguiente, por favor. La excreción del cloro también se lleva a cabo a nivel de la orina en un 95% y a través de las heces y el sudor en un 5%, parecido a lo que se puede o lo que se elimina el sodio en el organismo, ¿no? El sodio porque siempre va de la mano, ¿no? Entonces, ya cómo se elimina lo vamos a ver más adelante cuando veamos los mecanismos de acidificación urinaria. La regulación del cloro es igual que la del sodio, se hace por cuestión hormonal y también se hace mediante la presencia de la vasopresina o la hormona antidiurética también es una regulación indirecta y también se lleva a cabo mediante el riñón, ya sea por la medulina, que es la prostaglandina A2, que va a permitir que se ejerza un efecto natriurético, o sea, pierda sodio, al perder sodio se pierde cloro también, y también por el juego de presiones que hay entre
factor glomerular y el factor tubular. ¿Cuáles son las funciones del cloro? El cloro tiene tres funciones importantes. Tiene efectos sobre el equilibrio ácido-base. ¿Por qué tiene efectos sobre el equilibrio ácido-base? Porque tiene una función importante que lo maneja la presión parcial de CO2. El CO2 es un elemento netamente ácido, ¿no? Entonces, si es una sustancia ácida, cuando hay mucho, digamos, CO2 en el organismo, sobre todo en la sangre, se produce un intercambio de electrolitos entre el glóbulo rojo y el plasma. Esto se llama desplazamiento o intercambio de cloruros. Por eso es que tiene efectos sobre el equilibrio ácido-base. Cuando hay mucha cantidad de CO2 en el organismo, se forma ácido carbónico. Entonces, cuando hay mucha cantidad de CO2, por lo tanto, aumenta la presión parcial de CO2, existe gran cantidad de acidez en la sangre. Entonces, ¿qué cosas hace el organismo para regular? Ingresa lo que son los hidrogeniones dentro del glóbulo rojo dentro del glóbulo rojo y el glóbulo rojo lo que hace es sacar cloro para que se mantenga la electronegatividad a ambos lados de la membrana. Por eso se llama intercambio o desplazamiento de cloruros que se lleva a cabo entre el plasma y el glóbulo rojo. Y esto está gobernado por las presiones parciales de CO2. Mientras mayor acidez haya, mayor cantidad de presión parcial de CO2, sale más cloro del glóbulo rojo, ingresa más hidrogenión dentro del glóbulo rojo para que pueda ser tamponado por la hemoglobina. Por eso le decía, el primer mecanismo de tamponamiento de amortiguación de hidrogeniones en el organismo es la hemoglobina. Bien, la otra función es esencial en el equilibrio acuoso y en la regulación de la presión osmótica. Como va con el sodio, de la mano del sodio, entonces, lógicamente va a ejercer un equilibrio acuoso porque de alguna manera el sodio va a permitir que se absorba mayor o menor cantidad de agua y también va a ejercer las 2/3 partes de osmolaridad en el organismo, entonces, sobre todo en el espacio extracelular, y por lo tanto el cloro va a contribuir a esto. Forma parte del ácido clorhídrico del jugo gástrico, ¿no? Es un intercambio que se produce a nivel de las células parietales del estómago. Entonces, lo que se hace, hay hidrogenión en el organismo, y lo que hace es la célula parietal es secretar ácido clorhídrico y reabsorber o absorber hidrogenión a nivel de la célula parietal. Entonces se forma el ácido clorhídrico, que va a estar presente en el jugo gástrico. La siguiente, por favor, Ido. Ahora vamos a ver el metabolismo del potasio, que es otro electrolito importante en el organismo. También es un catión porque tiene valencia positiva, donde un equivalente de potasio es igual a 39 gramos y un 1000 equivalente de potasio es igual a 39 miligramos. Como es monovalente, su osmolaridad va a ser igual a su normalidad. Por lo tanto, si su normalidad es un 1000 equivalente a 39 miligramos, una milimol es igual a 39 miliosmoles. Las fuentes de origen del potasio fundamentalmente son algunas frutas, como por ejemplo el plátano, la naranja, algunos vegetales verdes, ¿no? Y también en los aditivos alimenticios también, hay una pequeña proporción, pero fundamentalmente allí. Los requerimientos diarios se pueden expresar de dos maneras, por kilocalorías o 1000 equivalentes por kilogramo de peso. En kilocalorías es de 2 a 3 mil equivalentes por 100 calorías o de 1 a 1.5 mil equivalentes por kilogramo de peso corporal. La absorción fundamentalmente se lleva a cabo a nivel intestinal por el mecanismo de la bomba de sodio y potasio mediante un transporte activo, ¿no? Por el sistema ATPasa sodio-potasio sensible. La distribución en el organismo es de 50.000 equivalentes por kilogramo de peso corporal. ¿Cómo se distribuye esto? ¿En qué porcentaje? En los diferentes espacios corporales. En el sodio plasmático, 0.4%. Miren, la cantidad es bien mínima, a diferencia del sodio que tiene 89.9%.
En el potasio linfático intersticial, 1%. En el potasio del tejido conectivo denso y cartílago, que es poco, 0,4%. En el tejido óseo, 7,6%. Y en el potasio intracelular, mire, casi el 90%, 89,6% es de potasio intracelular. O sea, es un catión eminentemente intracelular. Y en el espacio transcelular, 1%. La siguiente, Irving. La excreción del potasio en la orina es alrededor del 95% y 5% mediante el sudor y las heces. Claro que esto aumenta, por ejemplo, cuando hay casos de diarrea, ¿no? En la diarrea se incrementa la pérdida de potasio, puede ser 15 a 20%. Entonces, eso habría que reponerlo, ya sea por vía oral o en condiciones normales, no normales, sino cuando hay una deshidratación leve, pero en condiciones en las cuales hay una deshidratación moderada, severa, hay que hacerlo ya por la vía parenteral. La regulación se hace por dos mecanismos, por la acción renal y por la acción hormonal. En cuanto a la acción hormonal, tenemos los esteroides adrenales, ¿no? Los esteroides adrenales, sobre todo los glucocorticoides. Los glucocorticoides lo que hacen es retener calcio y eliminar potasio a nivel del riñón. Entonces, a nivel del túbulo contorneado, a nivel de los túbulos renales, se produce este intercambio, que aumenta, permite la reabsorción de calcio y elimina potasio. Y lógicamente la otra acción hormonal es la aldosterona. La aldosterona que va a hacer que se produzca a nivel del túbulo contorneado distal y colector, la reabsorción de sodio y agua y la eliminación de potasio y hidrogenión a estos niveles. Y el otro mecanismo de regulación es la acción renal. En la acción renal donde tenemos el factor glomerular y el factor tubular, que es un juego de presiones entre la filtración glomerular y la fuerza que va a tener en contra el factor tubular o el túbulo contornado proximal fundamentalmente. La siguiente. ¿Cuáles son las funciones del potasio? Las funciones del potasio es que participa en la actividad metabólica celular mediante la bomba de sodio y potasio, o sea, lo que va a hacer es facilitar la absorción tanto de... Participa en la actividad metabólica celular. Forma estructura de enzimas y cofactores, ¿no? Hay enzimas que necesitan la presencia de potasio, pero dentro de su constitución también tienen potasio, o de algunos cofactores que van a permitir que estos cofactores activen o faciliten la acción de una enzima. Participa en la actividad metabólica con el nitrógeno. Es 1 gramo de nitrógeno se sintetiza con 3.000 equivalentes de potasio. Entonces participa en la actividad metabólica con el nitrógeno, de tal manera que 1 gramo de nitrógeno se va a sintetizar con 3.000 equivalentes de potasio. Participa en la síntesis de glucógeno, de tal manera que 1 gramo de hidrato de carbono de glucógeno se sintetizan con 0,3 mil equivalentes de potasio. Participa en la irritabilidad neuromuscular, al igual que el sodio y el calcio. Entonces van a participar en la contracción muscular. Participa en la presión osmótica intracelular, lógicamente, porque el 90% del potasio es intracelular, entonces va a participar de hecho en la presión osmótica intracelular. Participa en la osmolaridad intracelular. La osmolaridad se refiere a la cantidad de solutos que van a acompañar al potasio para regular esta presión, o sea, para llevar la osmolaridad. En cambio, la presión osmótica es lo que va a hacer la, la, la presión que va a estar dentro del, de la célula, producto propio solamente del potasio. Y participa en mantenimiento del equilibrio ácido-base. ¿Por qué participa en el equilibrio ácido-base? Si tenemos tenemos el vaso sanguíneo y tenemos el espacio, digamos, extracelular, el espacio intersticial, lo que hace es cuando hay gran cantidad de hidrogeniones, ¿no? En comparación con la célula, tenemos la célula, mejor dicho, en el organismo, y tenemos el vaso sanguíneo, cuando hay gran cantidad de hidrogeniones en el organismo, en el vaso sanguíneo, por un estado de acidez, ¿qué hace el organismo?
hace ingresar el hidrogenión, lo hace ingresar a la célula y de la célula sale potasio. Entonces, de esta manera regula el equilibrio ácido-base. O sea, trata de mantener el pH mediante el ingreso de potasio y la salida, perdón, el ingreso es de hidrogenión y la salida de potasio. Por eso es que todos los cuadros de acidosis van a cursar con hipercalemia por este motivo. Entonces, sí, siempre hay que tenerlo presente. Y caso contrario ocurre con la alcalosis. En cambio, en la alcalosis el potasio del espacio intravascular ingresa a la célula y los oxidritos del espacio intersticial, perdón, los hidrogeniones del espacio intracelular van a salir hacia el vaso sanguíneo para tratar de tamponar el exceso de oxidrilos que hay a nivel del espacio vascular, a nivel del vaso sanguíneo. Bien, yo creo que esta es la primera parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, entonces pasamos a ver lo que es el metabolismo del ion hidrógeno. Bien, el ion hidrógeno es un catión que tiene un comportamiento bastante particular, diferente a lo que es el sodio, el potasio y el cloro. De tal manera que el ion hidrógeno es un catión, pero que tiene un protón que ha perdido un electrón en su orbital, ¿no? Es un protón que ha perdido un electrón en su orbital. La concentración de hidrogeniones en el plasma es de 40 nanomoles por litro, o lo que es igual a 4 por 10 a la menos 8 moles. Las fuentes de producción de hidrogeniones, tenemos las fuentes metabólicas y las fuentes dietarias. Dentro de las fuentes metabólicas que son endógenas, ¿no? Las metabólicas son endógenas, y las dietarias que son exógenas y que van a provenir de la ingesta de lípidos, glúcidos y proteínas, que son los que más aportan hidrogeniones en 24 horas. O sea, la, la dieta, o sea, el ingesta exógena de alimentos va a producir la mayor cantidad de hidrogeniones en 24 horas. Entonces, puedes subir un poquito, por favor, dentro de las fuentes metabólicas y dietarias tenemos en primer lugar los glúcidos. Dentro de los glúcidos tenemos el glucógeno y la glucosa. El glucógeno y la glucosa que como producto final de su metabolismo va a dar CO2 más agua y por acción de la anhidrasa carbónica va a formar ácido carbónico y se puede descomponer como es un ácido débil, se descompone fácilmente y va a dar hidrogenio más bicarbonato. Entonces, la glucosa va a dar ácido láctico en el hematía y en el músculo, y este es un ácido débil que permanece en la sangre y que luego es puede ser oxidado a ácido carbónico o puede ser oxidado a bicarbonato más hidrogenión. La otra fuente metabólica y dietarias son los fosfolípidos y las nucleoproteínas. Ambos por oxidación, tanto los fosfolípidos y las nucleoproteínas van a dar CO2 más urea más ácido fosfórico, más una serie de ácidos orgánicos que son menores, pero ahí el más importante es el ácido fosfórico. Entonces, el ácido fosfórico, como es un ácido débil, también se va a descomponer en dos moléculas de hidrogenión más un radical fosfato ácido, porque tiene un hidrogenión. Entonces, esa es la descomposición. Va a dar dos hidrogeniones más un radical fosfato ácido. Entonces, y siempre las núcleoproteínas a las finales, en su metabolismo van a dar los llamados ácidos nucleicos. Entonces, los ácidos nucleicos que van de las nucleoproteínas, pero al final, ambos van a dar un sitio común que es dos moléculas de hidrogenión más una molécula de fosfato ácido. En tercer lugar, tenemos los residuos de aminoácidos de las proteínas, que contienen grupo sulfuro. ¿Ya? Los residuos de aminoácidos de las proteínas que contienen grupo sulfuro, que son tres. Tenemos la cisteína, que nos va a dar residuos sulfídricos, la cistina, que nos va a dar
residuos disulfuros y la metionina que nos va a dar tioéster. ¿Qué cosa es lo que van a dar estos aminoácidos cuando se oxidan? Estos aminoácidos por oxidación van a dar, un poquito puede subir por favor, Irving, van a dar CO2 más urea más ácido sulfúrico. Entonces, las proteínas en su degradación van a dar ácido sulfúrico, mientras que los fosfolípidos y los ácidos nucleicos van a dar ácido fosfórico. Entonces, las proteínas nos van a dar CO2 más urea más ácido sulfúrico. Y este ácido sulfúrico se va a disociar en dos moléculas de hidrógeno más un radical sulfato que es divalente, o sea, con dos valencias negativas. Entonces, al oxidarse la metionina, que es uno de los aminoácidos que van a tener grupos disulfuro o sulfídricos, la metionina se van a formar dos radicales sulfatos. Ya, la metionina nomás cuando se oxida van a dar dos radicales sulfatos. Y en 24 horas se van a formar aproximadamente 1200 mil equivalentes de hidrogenión como consecuencia del ácido carbónico. Y 90.000 equivalentes al día de hidrogenión se forman a partir del ácido sulfúrico, del ácido fosfórico y de otros radicales ácidos. Entonces, acá tenemos que hacer dos diferencias. Uno, que es el ácido carbónico, que es un ácido eminentemente volátil y que se va a eliminar a través de la respiración, a través de los pulmones, y los otros llamados ácidos fijos. Entonces, el único ácido volátil por excelencia en el organismo es el ácido carbónico, mientras que el resto son los ácidos fijos. Dentro de ello tenemos el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico y otros radicales ácidos, como el ácido úrico, por ejemplo. Entonces, todos ellos van a formar 90.000 equivalentes al día de hidrogenión y van a ser eliminados a través del riñón. O sea, los ácidos fijos van a eliminarse a través del riñón, mientras que los ácidos volátiles, como el ácido fosfórico, el ácido carbónico, lo va a hacer a través de los pulmones bajo la forma de CO2. Entonces, la excreción de hidrogeniones se produce que 1200 mil equivalentes de hidrogeniones en forma de CO2 provenientes del ácido carbónico se excretan a través de los pulmones en 24 horas, o sea, 1200.000 equivalentes, mientras que 90.000 equivalentes de hidrogeniones, que son los ácidos fijos, se eliminan a través del riñón. 60 lo hace como como amonio, y 30 en forma de acidez titulable, o sea, en forma de fosfato monosódico. Se llama acidez titulable porque se elimina bajo la forma de fosfato monosódico. Es un fosfato que tiene un radical ácido. O sea, un ácido fosfórico que tiene un radical ácido, por eso se llama en forma de fosfato monosódico como lo presenta en el esquema. Entonces, de acuerdo a estos ácidos que son ácidos fijos o ácidos volátiles, tenemos que definir qué cosa es un ácido. Un ácido es toda sustancia capaz de liberar hidrogeniones. Por ejemplo, el ácido clorhídrico va a eliminar cloro más hidrogenión, el ácido carbónico va a tener bicarbonato más hidrogenión, y el ácido acético va a ser el acetato, el radical acetato más CH3. Entonces, donde vamos a tener tres moléculas de hidrogeniones. Y tenemos que definir qué es un álcali, el álcali es una base, toda sustancia capaz de captar hidrogeniones. El NH3, el amoníaco, por ejemplo, capta un hidrogenión y se convierte en amonio. El oxidilo capta un hidrogenión y se convierte en agua. Entonces, estos son álcalis o bases que son sustancias capaces de captar hidrogeniones. Entonces, la neutralización es la transferencia de un ácido. Cuando uno quiere neutralizar un álcali o una base, entonces la neutralización es la transferencia de un ácido a una base o viceversa, ¿no? De tal manera, por ejemplo, tenemos un ácido, que es el ácido clorhídrico, se puede descomponer en cloro más hidrogenión, porque es un ácido débil. Tenemos una base acá nitrogenada que es NH3 más hidrogenión, o sea, amoníaco más hidrogenión nos va a dar amonio. Y el amonio también se puede descomponer en amoníaco más hidrogenión,
¿no? Este es un ácido conjugado de la base del amonio, como vamos a ver más adelante con el ácido carbónico bicarbonato. Luego tenemos la base cloro con hidrogenión, que es proveniente del ácido clorhídrico, y se va a formar el ácido clorhídrico, que es una base conjugada de la sal del ácido clorhídrico, Entonces tenemos que definir, puedes subir un poquito, por favor, qué cosas son ácidos fuertes y ácidos débiles. ¿Qué cosa es un ácido fuerte? Un ácido fuerte es aquel eh, ácido que se va a descomponer rápidamente. O sea, se va a disociar rápidamente en, por ejemplo, el ácido clorhídrico en cloro e hidrogenión, o el ácido carbónico se convierte en bicarbonato más hidrogenión. En cambio, los ácidos débiles son aquellos que se van a disociar muy pobremente. Por ejemplo, el ácido fosfórico, el acetato. ¿No? Son ácidos que se van a disminuir o van a, mejor dicho, a disociarse pobremente. O sea, se van a liberar pobremente. Luego tenemos los ácidos volátiles y el único ácido volátil por excelencia es el ácido carbónico. Y son aquellos que están en equilibrio con el CO2 o que se eliminan en forma de CO2 por la respiración. Luego tenemos los ácidos fijos o no volátiles. Dentro de los ácidos fijos o no volátiles tenemos el ácido sulfúrico, que proviene de los residuos de aminoácidos con sulfuro, el ácido fosfórico, que proviene de los fosfolípidos y ácido nucleico, como lo hemos mencionado anteriormente, y el ácido láctico, que es metabolismo anaeróbico, proviene del metabolismo anaeróbico de la glucosa y se produce bajo condiciones de hipoxia y ejercicio intenso. En cambio, el ácido pirúvico o piruvato es aquel ácido que se va a producir en condiciones aeróbicas como producto final del metabolismo de la glucosa. Luego tenemos otras sustancias ácidas que son no volátiles, que son los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, que son tres, aquí falta uno de ellos. Tenemos el ácido acetoacético, la acetona y el ácido beta hidroxibutírico, de los cuales que se produce como producto de la degradación de los ácidos grasos en la beta oxidación, y el que primero se forma de estos tres cuerpos cetónicos es el ácido beta hidroxibutírico, ¿no? Y estos van a producirse cuando hay, por ejemplo, hay ayuno prolongado o en los cuadros de cetosis. En los cuadros de cetocidosis diabética, como no se consume la glucosa, se comienzan a consumir las grasas en una segunda posición, en segundo orden, y por lo tanto aumentan la degradación de los lípidos, de los ácidos grasos, y se forma gran cantidad de ácido acético, acetato y beta hidroxibutírico. Por eso que los diabéticos, si es que no se regula bien su glucosa, pueden llegar al cuadro de cetosis, ¿no? Lo que se llama la cetoacidosis diabética, por la presencia de estos tres ácidos que les acabo de mencionar. Luego tenemos el ácido úrico, que viene del metabolismo de la pirimidina, el ácido cítrico, el ácido isocítrico, el ácido clorhídrico y el ácido acético en condiciones anormales, porque ellos no se producen en el organismo. O sea, no se ingiere tampoco. No se ingiere, pero sí se produce en el organismo, perdón, me equivoqué. Entonces, el ácido clorhídrico y el ácido acético en condiciones anormales, porque pueden administrarse también en condiciones anormales. Luego, la arginina y la glicina son dos aminoácidos que siempre van a ir unidos al ácido clorhídrico, entonces lo van a hacer más ácido todavía. Y siempre el ácido acético se va a disociar en un radical acetato más un radical carboxilo. Luego tenemos el que ver, de acuerdo a esta disociación de ácidos, tanto volátiles como fijos, y que son débiles o fuertes. Entonces, el sistema bicarbonato ácido carbónico sirve para amortiguar los ácidos fijos. Y uno del sistema o tampón o sustancia buffer o tampón más importante en el organismo es el sistema bicarbonato ácido carbónico. O sea, bicarbonato de sodio más el ácido carbónico. Y sirve para amortiguar los ácidos fijos, o sea, aquellos ácidos que van
a eliminarse por vía renal. El ácido carbónico se deriva del CO2 por los procesos de descarboxilación y el CO2 tiene gran facilidad para difundir a través de la membrana plasmática, pero es más difusible en sobrepasar la membrana celular, o sea, mucho más difusible a través de la membrana celular y menos difusible a través de la membrana plasmática. Es adecuada por el sistema ventilatorio pulmonar. Por eso cuando hay estado de acidosis, el organismo comienza a incrementar su respiración, de tal manera que trata de eliminar mayor cantidad de ácido carbónico, por eso es lo que se llama la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul se produce porque hay un aumento de la frecuencia respiratoria muy intensa con la finalidad de eliminar mayor cantidad de CO2 porque hay una acidez en el organismo. Entonces es una manera de compensar la acidez o la acidemia que puede haber en el organismo. Acidez significa cuando había trastornos del pH, cuando el pH comienza a bajar a 7.1, 7. Pero acidemia se refiere a que hay sustancias ácidas en el plasma, en el organismo, pero que no traen cambios en el pH. Entonces son dos situaciones distintas. Uno que es acidemia, que hay sustancias ácidas en el organismo, pero que no traen trastornos, no traen cambios en el pH. Mientras que en la acidez sí, hay sustancias ácidas en el organismo, pero que disminuyen el pH en el organismo, o sea, alteran el pH en el organismo. Bien, puede subir un poquito. ¿Cuál es la distribución de hidrogeniones? Los hidrogeniones se distribuyen en el espacio extracelular, en el espacio intersticial y en el espacio intracelular. En el extracelular, en la concentración en el plasma de 40 nanomoles por litro o 4 por 10 a la menos 8 moles por litro. En el espacio intersticial es de 38 nanomoles por litro y a nivel intracelular es de 100 nanomoles por litro. Podemos seguir avanzando, por favor. ¿Cómo se lleva a cabo la regulación del metabolismo de hidrogeniones? Pues un poquito, tenemos en primer lugar las sustancias amortiguadoras, ahí está bien, las sustancias amortiguadoras o sustancias tampón, y en segundo lugar, mediante la capacidad funcional del pulmón para eliminar el CO2. Dentro de las sustancias amortiguadoras o sustancias tampón tenemos los extracelulares y las intracelulares. Dentro de las extracelulares tenemos las sustancias buffer y las sustancias anfóteras. Dentro de las sustancias buffer tenemos dos sistemas. El sistema bicarbonato ácido carbónico, que es el más importante en el organismo, y el sistema fosfato monosódico, fosfato disódico o bisódico. Y dentro de las sustancias anfóteras tenemos las proteínas y tenemos la hemoglobina. Y la hemoglobina que es 6 veces, digamos, mayor amortiguador que las proteínas. O sea, 6.5 veces mayor poder amortiguador que las proteínas. Entonces, es importante tener en cuenta estos mecanismos. Luego tenemos los mecanismos intracelulares, en la cual tenemos las proteínas que van a estar dentro de la célula y el complejo orgánico de fósforo. El complejo orgánico de fósforo. Luego tenemos mediante la capacidad funcional del pulmón para eliminar CO2, el CO2 que se produce. Cuando hay aumento, hay acidosis, se produce gran cantidad de dióxido carbónico, por lo tanto, el pulmón tiene que comenzar a respirar más frecuentemente para eliminar el CO2 y se produce la respiración de Kussmaul, lo que le decía hace un momento, o sea, comienza a hacer una respiración más intensa y fuerte para eliminar el CO2. Y por otro lado tenemos la capacidad funcional del riñón para eliminar ácidos o bases, o sea, ácidos no volátiles. Ya sabemos que todos los ácidos no volátiles van a ser eliminados a través del riñón. Entonces, la capacidad funcional del riñón para eliminar ácidos o bases, lo que son ácidos no volátiles. Entonces ya conocemos qué es el hidrogenión, todo, pero no sabemos cómo se mide. Entonces, para medir la cantidad de hidrogenión en el organismo, tenemos que echar mano al pH. ¿Por qué el pH? Porque el catión hidrogenión es diferente al comportamiento de los otros electrolitos. No tenemos otro tipo de medida porque son millonésimas de parte que tenemos en el organismo.
Entonces, el cation hidrogenión se une fuertemente a otros iones y esto significa que el ion hidrogenión tiene que ser tamponado. Muy fácilmente el ion hidrogenión se une a otros iones, ¿no? Entonces, como va a haber gran cantidad de hidrogeniones, entonces el organismo tiene que tamponar esto, por eso vamos a ver esto. Entonces, cuando el hidrogenión se une a un ácido, nosotros vamos a tener la unión ácido-hidrogenión. Esta unión ácido-hidrogenión, como es el hidrogenión es un cation bastante difusible, entonces se puede descomponer en hidrogenión más la sustancia ácida. Y a esto podemos tomarle una constante de equilibrio. A tomarle una constante de equilibrio tenemos arriba a ver hidrogenión más el ácido sobre el par conjugado hidrogenión ácido. O sea, la unión del ácido más el hidrogenión. Entonces el cation hidrogenión se une a una gran cantidad de hidroxililos para formar agua, puede formar hidrónio también, H2O5 o H3O. Entonces, este comportamiento tanto del hidrogenión como de los oxidilos puede llevar a la formación de una serie de sustancias. Se encuentra en baja concentración en el fluido extracelular. Y en el extracelular, perdón, y en el intracelular es la millonésima parte de todos los demás electrolitos en el plasma, imagínate. Es la millonésima parte de todos los demás electrolitos en el plasma, por eso que su cantidad es muy pequeña y tiene que tener una medida especial. Entonces, en el fluido extracelular tenemos que es 40 nanomoles por litro, o lo que es igual a 4 por 10 a la menos 8 moles por litro. Este 4 por 10 a la menos 8 en pH significa 7.4. Pero puede fluctuar, o sea, dentro de rangos normales, digamos, puede fluctuar dentro de los rangos para que no haya una alteración en el organismo a un pH de 7, ¿no? O sea, tener una concentración de 10 por 10 a la menos 8 moles por litro, lo que hace un pH de 7, o lo que hace también como mínimo de concentración de hidrogeniones, tener 1.6 por 10 a la menos 8 moles por litro, lo que es igual a decir un pH de 8. Y en el fluido intracelular tiene un pH neutro que es un pH de 7. Entonces, su concentración siempre se expresa en forma logarítmica, se hace mediante la ecuación de Sorensen, ¿no? La expresión logarítmica del pH es mediante la ecuación de Sorensen. De tal manera que, según Sorensen, el pH, ¿cuál es la definición del pH? El pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, si el pH es concentración de hidrogeniones, tenemos que 4 por 10 a la menos 8 moles por litro. Entonces, la concentración de hidrogeniones es igual a 4 por 10 a la menos 8 moles por litro. Si a esto le aplicamos logaritmo, entonces, concentración de hidrogeniones es pH menos logaritmo de 4 por 10 a la menos 8 porque es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, tenemos que acá que el pH es igual a menos logaritmo de 4 por 10 a la menos 8. Entonces, el pH va a ser igual a menos logaritmo de 4 más logaritmo de 10 a la menos. Si tomamos logaritmo a toda la expresión de pH, vamos a tener menos logaritmo de 4 más logaritmo de 10 a la menos 8. Entonces, el pH va a ser igual a menos logaritmo de 4. Si descomponemos, bajamos el 8 acá, va a ser menos 8 logaritmo de 10. Entonces, logaritmo de 10 es 1, 8 por 1, 8, pero logaritmo de 4 es 0.6. Entonces, tenemos acá menos logaritmo de esta expresión que es 0.6 menos 8. ¿Cuánto es? pH es igual a menos, corchete menos 7.4. Menos por menos es más, entonces el pH va a ser 7.4. O sea, estamos demostrando que a esta concentración de 4 por 10 a la menos 8, el pH va a ser de 7.4 según la ecuación de Sorensen. De igual manera, cuando tenemos una concentración mínima de hidrogeniones, porque tiene que haber hidrogeniones para que haya un equilibrio en el organismo, tenemos que la concentración de hidrogeniones es igual de 1 a 1.6 por 10 a la menos 8 moles por litro.
Entonces, el pH, ¿qué cosa es? El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, o sea, el logaritmo negativo de 1.6 por 10 a la menos 8. Si bajamos y le tomamos logaritmo a toda la fracción, vamos a tener menos corchete logaritmo de 1.6 menos logaritmo de 8 por 10. Perdón, 8 logaritmo de 10. Logaritmo de 10 es 1, 8 por 1, 8, pero el logaritmo de 1.6 es 0.2. Entonces tenemos que el pH es menos, corchete menos 7.8. Menos por menos es más, el pH va a ser igual a 7.8. Esa es la cantidad mínima de hidrogeniones que debemos tener. Pero también podemos tener un pH neutro, y el pH neutro de 7 es cuando tenemos concentración de hidrogeniones a 10 por 10 a la menos 8 moles por litro, o lo que es igual 10 a la menos 7 moles por litro. Entonces, a esta expresión de 10 a la menos 7 moles por litro, le vamos a tomar logaritmo, porque el pH es la concentración negativa, pero el logaritmo negativo es la concentración de hidrogeniones. Entonces, menos la concentración de hidrogeniones es 10 a la menos 7, pH es igual menos, corchete menos 7, logaritmo de 10. El logaritmo de 10 es 1, 1 por 7, 7. Entonces tenemos que el pH es menos, corchete menos 7. Lógicamente menos por menos es más y va a dar, el pH va a ser 7. Entonces estamos demostrando cómo la concentración de hidrogeniones nos va a dar un determinado pH. Pero así como es la concentración de hidrogeniones que nos va a mantener una determinada cantidad de hidrogeniones en el organismo para que haya un equilibrio de hidrogeniones, esto tenemos que también expresarlo en el pH en lo que es la ecuación de Henderson y Hasselbalch. La otra era la ecuación de Sorensen para demostrar que realmente tenemos un pH adecuado. Pero la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos permite qué sustancias van a tamponar o qué sustancias van a beneficiar o controlar la cantidad de hidrogeniones en el organismo. Entonces, la ecuación de Henderson y Hasselbalch dice que el pH es igual al pKa, que es la constante de disociación, más el logaritmo de la sal conjugada sobre el ácido. Entonces, habíamos hablado de la composición del ácido. Entonces, acá tenemos el ácido, se descompone en hidrogenión más ácido, y a esto le podemos, al inicio habíamos visto, podemos aplicarle la constante de equilibrio. Dentro de la constante de equilibrio tenemos la sal conjugada, que es el ácido disociado, sobre el ácido no disociado. O sea, en el numerador va el ácido disociado, y en el denominador el ácido no disociado. Entonces tenemos acá tenemos la constante de disociación, pero lo que nosotros queremos saber qué cosa es concentración de hidrogenio, porque queremos encontrar el pH. Entonces la concentración, despejamos acá hidrogeniones, la concentración de hidrogeniones es igual, esto sube acá y a la concentración, perdón, el ácido queda abajo. Entonces, la concentración de hidrogeniones es igual acá, que es la constante, por el ácido sobre, perdón, por el par conjugado, por el ácido no disociado sobre el ácido. Entonces, la concentración de hidrogeniones es igual acá por el ácido no disociado sobre el ácido solo. Entonces, si a esto le aplicamos logaritmo, porque la concentración de hidrogeniones es eso, entonces, logaritmo de la concentración de hidrogeniones es logaritmo de K por el ácido no disociado sobre el ácido solo. O sea, el ácido con hidrogenión sobre el ácido solo. El logaritmo de hidrogeniones va a ser igual al logaritmo de K más el logaritmo del ácido sobre el ácido no disociado. Pero acá, ¿qué cosa tenemos? Que el logaritmo de la concentración de hidrogeniones tenemos que llevarlo a pH. Pero el pH, ¿qué cosa es? Es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Por eso le ponemos acá menos logaritmo de concentración de hidrogeniones es igual a menos logaritmo de K. O sea, tenemos que tomar negativo a toda la fracción, a toda la fórmula. Entonces, menos logaritmo de hidrogeniones es igual a menos logaritmo de K más logaritmo de hidrogeniones sobre el ácido. Pero el ácido no disociado sobre el ácido solo. Entonces, menos logaritmo de concentración de hidrogeniones, ¿qué cosa es? pH. El logaritmo negativo de concentración de hidrogeniones es pH. Menos logaritmo de K es pK, o sea,
la constante de disociación. Si a todo esto lo ponemos positivo, entonces esto es pH, acá sería el logaritmo de, menos logaritmo de K, es la constante de disociación, más, para que esto sea positivo, este logaritmo tiene que invertirse la fracción. O sea, el ácido disociado sobre el ácido no disociado. Entonces, si esta expresión lo llevamos al par conjugado más importante que hay en el organismo, que es la sal, bicarbonato, ácido carbónico, tenemos que el ácido carbónico se va a disociar en hidrogenión más bicarbonato. Entonces le tomamos constante de disociación, que es hidrogenión, o sea, la constante de disociación dice el ácido disociado sobre el ácido no disociado. O sea, hidrogenión por bicarbonato sobre el ácido carbónico. Pero lo que queremos es hidrogeniones. Entonces el hidrogenión lo sacamos y el ácido carbónico pasa arriba y el bicarbonato pasa abajo. Entonces tenemos que el hidrogenión va a ser igual a la constante del ácido carbónico sobre el ácido, o sea, el ácido no disociado sobre el ácido disociado. Entonces tomamos logaritmo a toda la fracción, logaritmo de hidrogeniones es igual al logaritmo de K por el ácido carbónico sobre, que es el ácido no disociado sobre el ácido disociado. Esto es logaritmo de K, tomando ya el logaritmo a toda la fracción, es logaritmo de K más logaritmo de ácido carbónico, que es el ácido no disociado sobre el ácido disociado. Si esta expresión, a toda la expresión, le ponemos, o sea, lo tomamos factor negativo, vamos a tener que menos logaritmo de hidrogeniones es igual a menos logaritmo de K, más por menos menos, menos logaritmo de el ácido no disociado sobre el ácido disociado. O sea, el logaritmo de ácido carbónico sobre el bicarbonato. Pero ¿qué cosa es logaritmo de hidrogeniones? Logaritmo de hidrogeniones es pH, menos logaritmo de K es pK, o sea, la constante de disociación, más el logaritmo. Si lo queremos convertir en positivo, tenemos que invertir la fracción. El ácido no disociado pasa arriba, perdón, el ácido disociado pasa arriba y el ácido no disociado pasa abajo, o sea, el numerador. O sea, tenemos en el denominador el ácido disociado sobre el ácido no disociado que está en el denominador. Y esto es la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Esto es lo que nosotros utilizamos para ver el pH en el organismo. Entonces ya saben cómo se halla o cómo, por qué es que tenemos esta fórmula y de dónde proviene. Entonces siempre dentro del organismo debe haber un equilibrio entre el ácido carbónico y el bicarbonato. Una relación de 20:1, como aparece acá, o de 24 milimoles en sangre arterial de bicarbonato sobre 1.2 milimoles de ácido carbónico en sangre arterial. Es una proporción de 20:1. Por eso tenemos acá, si nosotros queremos tener o hallar un pH, tenemos pH es igual a 6.1, que es el pK, más el logaritmo de 24 milimoles, que es el valor del bicarbonato en sangre arterial, sobre 1.2 milimoles por litro, que es el valor del ácido carbónico en sangre arterial. Entonces tenemos pH es igual a 6.1 más logaritmo de 20 sobre 1. O sea, esto es igual a decir 20 sobre 1. Entonces, acá lo único que nos queda es pH es igual a 6.1 más el logaritmo de 20, porque es sobre 1. Entonces tenemos pH es igual a 6 puntos más logaritmo de 20. Logaritmo de 20 es 1.3. Entonces pH es igual a 6.1 más 1.3, sale pH 7.4. Entonces debe haber una relación entre ácido carbónico y bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces, pero la presión parcial de CO2 en sangre arterial es de 40 milímetros de mercurio. Eso hay que tenerlo presente también. Ya, este es un factor de multiplicación que es, ¿de dónde sale 1.2? Es de la presión parcial de CO2 por 0.03, que es un factor de dilución, y va a salir 1.2. De ahí sale 1.2. Entonces siempre debe haber una relación de 20:1 entre el bicarbonato y ácido carbónico, o de 24 a 1.2 entre el bicarbonato y ácido carbónico en sangre arterial.
¿Para qué? Para que se mantenga un equilibrio dentro del organismo. O también podemos tomar, como acá en el esquema, el bicarbonato sobre la presión parcial de CO2. El bicarbonato es 24 y la presión parcial de CO2 es 40, estábamos viendo acá, la presión parcial de CO2, 40 milímetros de mercurio, eso nos va a dar 0,6. Entonces, la relación bicarbonato ácido carbónico debe ser de 20:1, o la relación bicarbonato presión parcial de CO2 debe ser 0,6 para que haya un equilibrio de hidrogeniones en el organismo. Bien, luego tenemos los sistemas buffer. Los sistemas buffer, ¿qué cosa es lo que va a pasar ahí? Impiden la variación en la concentración de hidrogeniones de una solución luego de la adición de un ácido o un álcali. Entonces impiden la variación del pH, impiden la variación de la concentración de hidrogeniones cuando se adhiere o cuando se adiciona un ácido o se adiciona un álcali. Y se distribuyen en el espacio extra e intracelular. Los buffers extracelulares tenemos en el plasma, tenemos las sustancias amortiguadoras más simples, que son el par conjugado bicarbonato ácido carbónico. El ácido débil más la base conjugada, ¿no? Es bicarbonato más el hidrogenión sobre el ácido no disociado. Entonces tenemos las sustancias amortiguadoras más simples, que son el ácido débil más la base conjugada, que en este caso es ácido carbónico que se disocia en bicarbonato más hidrogenión. Los principales constituyentes en el plasma son el sistema bicarbonato, que elige sistema bicarbonato de ácido carbónico, y el sistema buffer proteinato. El grupo característico en el buffer proteinato es el grupo imidazólico de la histidina, como con la hemoglobina, ¿no? La histidina y el grupo imidazólico también sirve para mantener la estructura entre la parte proteica y no proteica de la hemoglobina. Entonces, igual acá el grupo característico buffer en el grupo imidazólico de la histidina. O sea, el sistema proteinato va a estar dado por el grupo imidazólico de la histidina. Luego tenemos el sistema buffer fosfato inorgánico, que es el ácido fosfórico se va a disociar en hidrogeniones más ácido más fosfato, que es la base conjugada, que es la base disociada. Y por otro lado, en el denominador tenemos el ácido no disociado, que es un ácido débil y que se va rápidamente a disociar en radical fosfato más hidrogenión, o sea, el monohidrógeno o fosfato monohidrogenado. Seguimos. Luego tenemos el buffer hemoglobinato. El hemoglobinato, la hemoglobina no oxigenada y la hemoglobina oxigenada. La proteína de la hemoglobina tiene 540 aminoácidos y 36 de esos son de histidina, por eso que el radical imidazólico de la histidina es importante en la hemoglobina para tamponar o para regular el pH en el organismo. Luego tenemos el sistema buffer fosfato orgánico, en la cual vamos a tener el adenosín monofosfato, el adenosín difosfato proveniente de la glucosa 1-fosfato y el ATP, adenosín trifosfato. Esos son los fosfatos, sistema buffer fosfato orgánico. Luego tenemos los amortiguadores intersticial linfático. Ahí también vamos a tener el sistema bicarbonato, ácido carbónico, y el sistema fosfato inorgánico, proveniente del ácido carbónico. Luego tenemos los amortiguadores en el fluido intracelular. ¿Puedes levantar un poquito? ¿Puedes subir? Ya. Los amortiguadores en el fluido intracelular. Tenemos las proteínas y los fosfatos orgánicos. Las proteínas que nos van a dar, que van a eliminarse eminentemente por vía renal estos amortiguadores, ¿no? Y los fosfatos orgánicos, las proteínas, pero el ácido carbónico es el que se va a eliminar a través del pulmón. En el hematíe, por tamponar ácidos fijos, mire, el hematíe, por tamponar ácidos fijos, se utiliza el sistema hemoglobinato en un 60%. Luego se utiliza el sistema bicarbonato un 30% y el resto por el fosfato orgánico. Entonces, fíjese cómo la importancia que tiene la hematíe, la hemoglobina, en tamponar o en regular el equilibrio ácido-base. Entonces, en el hematíe, por tamponar ácidos fijos, se utiliza el sistema hemoglobinato, la hemoglobina en un 60%,
El sistema de bicarbonato tiene un 30% y el resto, o sea, un 10% por fosfato orgánico. Cuando al plasma ingresan ácidos fijos, o sea, ácidos que van a eliminarse a través del riñón, más del 75% de la capacidad amortiguadora del plasma reside en el bicarbonato, porque pueden ingresar ácidos fijos, ya sea por vía parenteral, sustancias ácidas. Más del 75% de la capacidad amortiguadora del plasma reside en el bicarbonato. Luego le siguen las proteínas y por último los fosfatos orgánicos. En ese orden cuando las sustancias ácidas ingresan a nivel como ácido bajo la forma de ácidos fijos. 75% reside en el plasma, luego siguen las proteínas y por último los ácidos inorgánicos. Y siempre haciendo la salvedad que el bicarbonato deriva del CO2 total, ¿no? Y este CO2 total que está formado por el bicarbonato, el carbonato, el radical carbonato, que tiene doble enlace negativo, y el ácido carbónico, que va a producir en CO2 soluble, que va a ser eliminado a través de los pulmones, y también tenemos el ion carbamino, que es el CO2 unido a la hemoglobina. Creo que ahí terminamos. A ver la siguiente. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Yo creo que la otra clase la dejamos ahí para mañana o para pasado, pues, Irving. Irving, Irving, ¿me escuchas?